Remember, subtitles in English are available on Bonsai Romero videos by activating the captions in YouTube. Pues es un Quercus suber, es el nombre en latín de este maravilloso, en inglés se llama Cork Bark Oak, que es un roble de corteza de corcho. ¿Qué tal, amigos? Víctor Romero de Bonsai Romero. Gracias por acompañarme en otro capítulo más de mi canal. Amigos, ya llegando al fin de la temporada, es un día hermoso de otoño aquí en Bonsai Romero. Los árboles, el pasto, todo se ve fantástico porque está ya fresco en las mañanas y en las noches pues baja la temperatura, ¿verdad? Pero el día de hoy les quiero mostrar a mi roble que tiene corteza de corcho. Es un espécimen precioso que tiene mucho potencial, pero más que nada quiero trabajar con ustedes y mostrarles mi olmo chino para ver qué avances lleva este bonsai. Acompáñenme, amigos, se va a poner muy bien y como siempre les digo, vamos a aprender juntos de bonsai. Pues, ¿qué más? ¡Comenzamos! Lo puse en esta maceta entrenadora y como pueden ver ahorita es una varita nada más, ¿no? Entonces lo único que he hecho es tratar de conservar. Aquí tengo una hoja, una rama, pero bueno, ahorita es una hoja que como pueden ver está saliendo y puede ser mi próxima rama. Necesito que tenga rama más abajo. Tenemos muchísimos botones en donde salen estas hojitas. Las hojas, les voy a hacer aquí un acercamiento. Las hojas son muy particulares de este roble, o bueno, de los robles en general, ¿no? Entonces aquí tengo unas hojas que están amarillas que las voy a cortar. Puede ser debido al sol, pero ha tenido mucha vigorosidad creciendo hacia arriba. Lo que necesito es que empiece a ramificar. Aquí empezamos a ver señas de ramificación. Es un pre-bonsai, un arbolito, un roble muy joven, entonces pues no le puedo pedir mucho, pero ahorita es el momento para poder entrenarlo, que el día de mañana, en unos 10 años, este sea un bonsai hermoso. Les comentaba en algún otro video que también yo soy amante de los pre-bonsai, porque ahorita que gracias a Dios me siento todavía joven, ¿verdad? Y pues tengo mi trabajo de tiempo completo, no tengo el tiempo para dedicarle lo que yo quisiera a todos mis bonsai y pre-bonsai. Entonces ahorita lo que estoy haciendo es prepararlos para que en unos 5 años ya empiece a dedicarles más tiempo, si Dios quiere, y ya se vean más como bonsai, que yo pueda decir, estos yo los formé para que hicieran ese bonsai fantástico, ¿verdad? Entonces, bueno, no le voy a hacer mucho aquí a mi roble. Les doy una vuelta para que lo vean. Me hago un poquito para acá. Entonces, como pueden ver, aquí tiene muchísimas hojas nuevas y sigue la vigorosidad para arriba. Entonces, lo que quiero hacer, primero que nada, le voy a quitar las hojitas amarillas. Lo voy a cortar nada más. Como pueden ver aquí, les voy a hacer otro acercamiento. Aquí viene otro botoncito. Esta hojita amarilla pues se tiene que caer en algún momento, pero simplemente la voy a quitar. La voy a quitar de aquí. Le voy a dejar ese tallito para evitar lastimar que parecer un botoncito que viene, que sacará una hoja nueva. Esta hoja de flor, miren, solita se cayó, ni siquiera la corté. A ver, vamos a cortar esta otra con mucho cuidado de no llevarnos de encuentro a el botoncito que viene en cada una de estas. Realmente una de las especies favoritas de mi parte, el roble, no es muy fácil de conseguir. Sí se consigue, pero no es tan fácil, y mucho menos que es el de, bueno, me comentaron cuando lo compré, ¿verdad? Porque lo compré, me comentaron que era el de la corteza de corcho. Está muy joven, yo pienso aún para verle. Espero que sí lo sea. Ya lo veré cuando crezca, porque se caracteriza por eso. Y también averigüé que es muy común en el sur de Europa y en el norte de África tener estos, y los plantan, ¿verdad? Los cultivan muchísimo, porque de ahí sacan los corchos. Bueno, la corteza producen los corchos para los vinos, vino tintos y vinos blancos y todo ese tipo de vinos, ¿verdad? Entonces, los cosechan la corteza, no sé si esté bien dicho así, para hacer esos corchos. Yo no sabía eso, se me hizo algo interesante que leí y que aprendí de estos maravillosos especímenes. Pero sí necesito dejar que crezca más. 2 años apenas que lo tengo. Estoy en el 3er año
y aquí lo puse en el, después de que lo obtuve, porque lo obtuve cerca al final de la temporada. Yo no lo pude trasplantar hasta la primavera siguiente, entonces lleva 2 años aquí en esta maceta de entrenamiento. Igual y sí voy a tener que cambiarlo a otra para promover y que siga ensanchando el tronco de abajo, ¿verdad? Amigos, les pido unos momentos de su tiempo para poderles comunicar que el motivo de mi canal y de los episodios que yo les muestro es para compartir con ustedes cómo voy aprendiendo todo lo de este maravilloso arte del bonsai. Les pido por favor que consideren apretar ese botoncito de suscripción. Es gratis, no les cuesta nada, y tocar esa campanita en YouTube para que les avise cuando tengan nuevos episodios con unos temas de que puedan ser de su interés. Vamos a aprender juntos de bonsai, amigos, y pues muchísimas gracias por considerarlo. Y pues qué más, continuamos con el video. Muchísimas gracias. Ulmus parvifolia, o también en inglés Chinese Elm, y en español es un olmo chino. Es una especie fantástica. Pueden ver aquí en esta cámara, les muestro el tamaño de las hojas. Es impresionante. Miren el tamañito de estas hojas. Lo hace un candidato excelente para bonsai. Aquí tienen el frente y esta es la parte de atrás. Tenía una raíz aquí que salía hasta acá y se la corté ya hace 3 años. Y ya está sanando, como pueden ver. Esto eventualmente va a cerrar este callito y vamos a ver cómo se desarrolla. Tiene un tronco como blancuzco, como pueden ver. Es una característica hermosa. Hace un contraste pero precioso el blanco con las hojas verdes. Está plantado en una maceta de un artesano aquí en Estados Unidos, y me gustó mucho esta maceta, como que se me hacía que complementaba el color de las hojas de este olmo, y aparte es un contraste bonito con el blanco. Aún no estoy seguro, pero bueno, la maceta es de su origen. Ya tengo con él aproximadamente unos 8 a 9 años, y la edad aproximada de este olmo chino es de 18 años. Una de las cosas de los olmos chinos, o de los olmos en general, es de cuando se les corta una rama, si se les corta en medio de, vamos a decir, por ejemplo, aquí, si le corto, vamos a cortar esta para que no me estorbe, si lo corto aquí y va a salir una nueva ramificación, va a salir hacia el mismo lado, o sea, hacia acá, ¿verdad? Si le corto cerca de esta siguiente rama que sale, por ejemplo, si le corto aquí abajito de esta, entonces lo más seguro es de que esta rama crezca para allá. Entonces tiene su chiste cómo cortarles las ramas, todas las ramas que van hacia abajo o que se cruzan unas con otras, o totalmente como esta rama hacia arriba. Entonces eso no lo queremos, lo cortamos y le vamos dando forma a nuestro olmo. Observaciones del olmo en general. Aquí se le cortó, antes de que yo lo obtuviera, se le cortó una rama bastante grande. Como pueden ver aquí también, este tronco hubo un corte aquí. El olmo a lo mejor estaba mucho más grande. Esto yo no se lo hice. Y esta ha de haber sido una rama así como esta, ¿verdad? De hecho fue una rama así. Y como pueden ver, la corrigieron para subirla así, de esta forma, y a través de los años fue engrosando y forma parte ahora de ser el tronco. Aquí es muy evidente que eso fue lo que pasó. Con los años esto se va a juntar y vamos a obtener el afilamiento que ahorita en este momento, como pueden ver, no lo tiene. Tiene muy poquito de aquí a esta parte de acá. Es poco el afilamiento, pero sí existe. Entonces es el motivo de tener este corte de acá. Aparte de eso, como pueden ver, esta rama de aquí llega a la misma altura que esta. Por lo general,
Las ramas de abajo deben ser un poco más largas que las de arriba porque se van haciendo más chicas hasta la cúspide del arbolito del bonsai. Lo voy a cortar. Aquí voy. Listo. Mejor. Mucho mejor. Ahora, otra cosa que les comentaba, esta de aquí está más larga que esta, entonces definitivamente hay que cortarle por lo menos aquí. Estas ramas de aquí vienen hacia la vista del frente y no está bien, no me gusta eso tampoco. Está mejor así, de esta forma. Están hacia abajo tampoco, mejor, más estético, ¿verdad? Es un concepto sencillo en cómo mantener la estética de los bonsai, pero sí es un constante mantenimiento, ¿verdad? Para poder lograr hacer eso. Como pueden ver, realmente son muchísimas las opciones que tenemos con mi olmo chino, y yo voy cortando de acuerdo a como voy viendo, como me imagino mi bonsai el día de mañana. Entonces, pero lo bonito de todo es de que las opciones existen, y eso es lo principal para tener mucho trabajo, mucho material con que trabajar, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, por eso me gusta mucho tener y trabajar con pre-bonsai. El olmo chino ya lo considero más un bonsai, no tanto un pre-bonsai, pero sigue en constante entrenamiento. Esta rama, como pueden ver, totalmente yendo hacia arriba, la voy a cortar. Inclusive toma un mejor aspecto el bonsai. De esta forma tenemos aquí dos que están hacia arriba, solamente uno tiene que ser el líder, y este va a ser el líder, por lo que voy a cortar este de acá y queda mucho mejor, un mejor aspecto. Hay unas cosas que todavía no están proporcionales o no están adaptadas a un bonsai, pero con el tiempo se van a ir modificando, las voy a ir cortando, las voy a ir doblando para que pueda llegar a ser el bonsai que yo quiero. Pues muy bien, amigos, así queda mi olmo chino, uno de mis bonsai favoritos en mi colección. Voy a seguirlo trabajando para que dentro de unos 5, 7 o 10 años sea un bonsai, pero impresionante, ¿verdad? Entonces, espero que hayan disfrutado de este capítulo de mi canal y que les haya gustado mi roble que les mostré pre-bonsai, que va creciendo poco a poco, y los voy a trasplantar a una canasta de estanque, lo más seguro, la próxima primavera, y pues mi olmo chino, ¿verdad? La cosa es estar manteniendo a nuestros bonsai cortaditos y que vayan creciendo saludablemente, fertilizarlos y sobre todo ponerles agua. Muy bien, amigos, soy Víctor Romero de Bonsai Romero. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo de mi canal y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces. Les quiero mostrar mi pre-bonsai, que es un... Espero que hayan disfrutado de este capítulo de mi canal, en donde les mostré mi